saludo cordial para todas las personas que nos honran con su participación en este encuentro internacional organizado por la Universidad Nacional de Educación y la DBB International en el marco de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EBJA. De parte del equipo organizador reciban la más cálida bienvenida y por supuesto el agradecimiento por asistir a esta convocatoria. Para ponernos en contexto, la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EBJA ha desarrollado un total de 11 conferencias magistrales y 4 conversatorios entre febrero y diciembre de 2021. De esta manera, nos encontramos el día de hoy en la 11ª y última conferencia magistral que estará a cargo de una invitada de lujo, la doctora Gabriela Vázquez Olivera, directora general del CREFAL, que nos acompañará desde México. Así también nos acompañará desde Perú el doctor César Picón Espinosa, quien es presidente de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EBJA, quien socializará una propuesta de aplicabilidad de la temática central en el contexto latinoamericano y caribeño. También estará con nosotros desde Ecuador el doctor Wilfredo García Felipe, coordinador de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EBJA, quien realizará unas reflexiones finales en torno al sentido de la cátedra en este año 2021 y algunos adelantos sobre lo que se viene para el año 2022. Por todo lo mencionado, los invitamos a mantenerse enlazados a esta transmisión en vivo hasta el final. Antes de dar paso a la intervención central, debo recordarles que en el chat de esta transmisión en vivo se encuentran 2 enlaces. Uno que les dirigirá al Padlet en el que pueden realizar sus preguntas y comentarios a la conferencista. No olviden colocar su nombre y el país desde donde nos acompañan. Y otro enlace que les dirigirá a un formulario en el que pueden registrar su asistencia. Este registro nos permitirá gestionar los certificados correspondientes siempre y cuando cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia a este ciclo de conferencias y conversatorios del año 2021. Sin más preámbulos, quiero presentar a la invitada especial de esta tarde-noche. Ella es la doctora Gabriela Vázquez Olivera, profesora de educación primaria, socióloga, maestra y doctora en estudios latinoamericanos. Ha dedicado gran parte de su vida a la docencia en escuelas primarias, en la Universidad Nacional Autónoma de México y como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su trabajo de investigación se ha orientado al estudio de las reformas que en las últimas décadas se han introducido en el ámbito de la política social y la política educativa en México y América Latina. A partir de octubre de 2019, es directora general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. En esta oportunidad, asistimos a la conferencia magistral denominada La Educación Fundamental para los Jóvenes y Adultos en los tiempos en que vivimos. Doctora Gabriela, es un gusto contar con su participación. Tiene la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Wilfredo. Quiero agradecer de manera muy especial al doctor César Picón y a todo el equipo organizador de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EBJA por su invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Para dar inicio a esta plática y acercarnos un poquito al tema de la educación fundamental, voy a compartir con ustedes un fragmento de un video que elaboramos en el CREFAL hace algunos meses con motivo de nuestro 70 aniversario. ¿No se oye? No, compartir sonido. Y en esa parte inicial, en la parte inferior. Acá.
favor, Hoy mil disculpas. Tanto que lo probamos, ¿verdad? Así es la tecnología. Así es. No se preocupe. Si va, probamos de acá otra vez. En este momento lo comparto. Gracias. ¿Se escucha, verdad? No se escucha. El CREFAL cumple este año 70 años de trabajo por la educación en América Latina. Y para conmemorarlo, presentamos este recorrido por los primeros años, la etapa de la educación fundamental. En documentos fundacionales de la UNESCO se dice: había que cambiar las condiciones de vida a través de la educación para que las personas desarrollaran cualidades para vivir en el mundo moderno, liberarse del miedo y la superstición, y ser empáticos y comprensivos frente a los diferentes puntos de vista. La noción de educación fundamental, esbozada desde la creación de ese organismo, planteaba la necesidad de ayudar a las personas a conseguir una vida más feliz, ajustada a las circunstancias cambiantes, para desarrollar los mejores elementos de su propia cultura y progresar en lo económico y social. Las actividades de educación fundamental se extendieron a 62 países, 3/4 partes de los estados miembros de la UNESCO en ese momento. El CREFAL se estableció en la Quinta Heréndira, que fue donada por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. La estación de Pátzcuaro, situada a unos 400 kilómetros de la capital, es el umbral de una aventura que durará 19 meses y en el curso de la cual los estudiantes han de descubrir nuevos métodos educativos. Porque la escuela a la que van es una escuela práctica, en que los hombres importan más que los textos. Los problemas de la América Latina son los mismos de tantos otros lugares. La mitad de los habitantes del mundo necesitan desesperadamente una educación que les permita contemplar sus necesidades más fundamentales. Por esto se llama educación fundamental, a la que se enseña a impartir en el centro, de donde un centenar de estudiantes volverá a sus países para preparar a su vez más maestros que los ayuden a librar a millones de hombres de la ignorancia. La Quinta Heréndira era el lugar ideal para el CREFAL por la extensión y características del terreno, su cercanía a 20 comunidades indígenas de la ribera del lago de Pátzcuaro, el fácil acceso a medios de transporte como el tren y la proximidad a la ciudad de Morelia y a su universidad. Campo de experimentación donde se ensayan los métodos de educación fundamental. Hay islas de pescadores, campos donde se cultiva el trigo y otros dedicados al maíz. Y esta es la vasta sala de clase de los estudiantes. Especialistas en cuestiones agrícolas, en artesanías, en cuestiones de salud, recreo y escolar, constituyen el profesorado del centro tan internacional como sus estudiantes.
No se trata de jóvenes universitarios, sino de maestros con experiencia, de enfermeras profesionales, de directores de escuela e ingenieros agrónomos que han venido a Pátzcuaro, elegidos por sus gobiernos, para aprender a utilizar mejor sus conocimientos y habilidades entre las gentes que más necesitan de ellos. En el correo de la UNESCO de junio de 1951 se relatan así las actividades iniciales del CREFAL. Ahí empezaron a verse los de Cucuchucho con los de Guatemala, los de Sinsunzan y los de Bolivia, los de Rongarícuaro con los de Haití. Desde ese momento empezaría una vecindad y convivencia internacional de los pátzcuarenses con otros hombres y mujeres de América Latina que vinieron a conocerlos para trabajar y aprender con ellos. El programa de educación fundamental articulaba en cada comunidad actividades de salud e higiene, economía rural, recreación, conocimientos básicos y convivencia. En el aspecto de la salud intervinieron médicos, enfermeras, nutriólogos y veterinarios que trabajaban en torno a los problemas que enfrentaba cada comunidad en particular. También se capacitaba en actividades productivas relacionadas con la vida rural y las necesidades cotidianas de los pobladores. Los becarios, docentes y pobladores materializaron sus capacidades expresivas y sus identidades culturales a través del teatro, los títeres y el cine, que fueron utilizados como recursos educativos. Además, era necesario aprender a leer, escribir y hacer cuentas para acceder a créditos, prevenir enfermedades y moverse fuera de su comunidad. El trabajo de los becarios de educación fundamental del CREFAL quedó plasmado en sus reportes de comunidad y sus trabajos de titulación. En ellos se advierte su esmero en conocer a fondo las necesidades de los pueblos y responder a ellas desde distintas disciplinas. La educación fundamental, inspirada en la escuela rural mexicana de las primeras décadas del siglo XX, fue para la UNESCO el centro del proyecto civilizador de los años 50. A 70 años de la fundación del CREFAL, rememorar este programa nos puede servir para reorientar la tarea educativa, poniendo en primer plano la atención a los problemas y necesidades más urgentes de las comunidades de América Latina. Bueno, hay una probadita de la educación fundamental. Como se muestra en el video, los proyectos y programas de educación fundamental cobraron forma y adquirieron un nuevo sentido y significado con la fundación del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL, que abrió sus puertas el 9 de mayo de 1951 en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, México. Actualmente el centro ya no lleva ese nombre. Ahora se llama Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Pero la F de fundamental ha permanecido en su sigla desde entonces. Entre 1951 y 1960, el CREFAL orientó su trabajo con base en el ideario y principios de la educación fundamental. Fue un espacio de confluencia de maestros, pedagogos, promotores comunitarios, gestores culturales, personas capacitadas en asuntos de higiene, agricultura, artesanado y pequeñas industrias. Procedían de distintos países latinoamericanos con el fin de construir e impulsar proyectos de educación fundamental que, y cito, por definición es una educación integral de la comunidad. No solo porque comprende en su acción a todos los componentes, hombres y mujeres, adultos y menores, el hogar, la economía, la recreación, la salud, la alfabetización, sino porque comprende también sus angustias y alegrías, sus ambiciones y anhelos, ese algo intrínseco que llamamos el alma o el espíritu del pueblo.
A partir de mediados de los años 60, esos proyectos sustentados en la educación fundamental poco a poco se fueron desdibujando. Primero, en el marco del proyecto de industrialización sustitutiva de importaciones impulsado por la CEPAL, la educación fundamental se articuló con el objetivo de, y cito otra vez, integrar mediante el desarrollo de la comunidad a grandes masas de población rural en la vida económica, social y cultural de cada país. Poco después, el término educación fundamental se abandonó y se dio paso a la alfabetización funcional, a la educación permanente y al surgimiento de algunas instancias específicas dedicadas a lo que se fue conociendo como educación de adultos en general. Pero no es motivo de esta plática hacer un recuento histórico del CREFAL, lo cual podría hacer el doctor Picón mucho mejor que yo, por todo el tiempo que pasó aquí. Lo que buscamos, lo que me interesa, es traer a la memoria la educación fundamental, es poner sobre la mesa de discusión la validez y vigencia de sus fundamentos y principios, que más allá de considerarse como una doctrina, fueron vistos como orientación para la acción social, como una tarea educativa que, ante todo, debe conceder especial atención a los problemas y necesidades más urgentes de la colectividad. ¿Por qué consideramos importante rescatar esos fundamentos en este momento? Algo que ocurrió hace ya 70 años, inició hace 70 años. En primer lugar, porque muchos de los problemas sobre la EPJA que se han planteado en las distintas conferencias de esta cátedra y en otros foros que se han realizado en los últimos meses, eran también de alguna manera preocupación de la educación fundamental. Me refiero, por ejemplo, a la desigualdad social y educativa en América Latina, a la EPJA como desafío de justicia social y educativa, a la EPJA como derecho humano fundamental, a la EPJA y el ejercicio de la ciudadanía, y la importancia que debe tener la vida comunitaria para la EPJA. Es decir, en la actualidad, en América Latina, persisten muchos de los problemas a los que la educación fundamental buscó hacer frente. La pobreza, la desigualdad, la marginación, la exclusión, el analfabetismo, la desnutrición, la falta de servicios básicos en las comunidades, la ausencia de proyectos de desarrollo comunitario, la importancia del tejido social. Y también es importante rescatar estos principios y fundamentos de la educación fundamental porque nos pueden ayudar a ubicarnos, a posicionarnos con relación a otros problemas que también se han mencionado en esta cátedra y que, al igual que los anteriores, se han agudizado en las últimas décadas con el predominio del pensamiento neoliberal en nuestra región. Me refiero al problema del financiamiento y la responsabilidad estatal de la EPJA, a la necesidad de incluir la EPJA en el marco de la política educativa de cada uno de nuestros países, la importancia del soporte institucional y de pensar la EPJA como parte de una sola estructura nacional de educación. Me refiero también a la invisibilidad de la EPJA y la necesidad de una visión ampliada de la misma, al aprendizaje a lo largo de la vida, su significado y cómo hacemos para que ese paradigma tenga un correlato en la práctica. Me refiero a lo formal y lo informal, la idea de aprender haciendo y aprender para la vida, más allá de la remuneración económica. En los últimos años hemos oído hablar del neoliberalismo con mucha frecuencia. Sin embargo, poco conocemos de esa doctrina, de sus fundamentos políticos y filosóficos, planteamientos que se han generalizado como programas y reformas específicas en el campo educativo en muchos de los países de la región y que están como trasfondo de muchos de estos problemas, no porque los hayan generado, pero sí los han profundizado, agudizado de una manera importante. Problemas a los que la EPJA debe hacer frente en la actualidad. Lo que propongo hacer aquí en esta plática es examinar algunos planteamientos de la doctrina neoliberal, específicamente relativos a la sociedad y a la educación,
ideas que han permeado, desgraciadamente, muy fuertemente en muchos de nosotros, en muchas personas, no solamente en los funcionarios públicos o solamente en las esferas empresariales, y contraponerlos con fundamentos y principios de la educación fundamental. Recurro para hacer esta confrontación a los textos de dos de los llamados padres del neoliberalismo, me refiero a Friedrich von Hayek y a Milton Friedman, y en contraposición a las ideas y principios de la educación fundamental que se rescatan en algunos documentos de la UNESCO y sobre todo de un texto maravilloso escrito por el profesor Isidro Castillo Pérez, en el que se presentan las conclusiones de un seminario sobre educación fundamental realizado en el CREFAL en junio de 1951. Les muestro aquí el libro. Después se los pongo más lejos y les digo cómo lo pueden descargar en nuestra página. Aunque desde el punto de vista teórico el neoliberalismo abarca varias perspectivas y en la práctica no responde a ninguna de ellas de manera pura, en todos los casos tiene como sustento la convicción de la superioridad del mercado y del individuo en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Solemos pensar que el neoliberalismo es un programa económico, una serie de medidas puntuales para garantizar el libre juego del mercado. Y en efecto, es así, pero no se limita a ello. El neoliberalismo es un modelo general para el ordenamiento de la sociedad y su funcionamiento. Y miren que digo ordenamiento, no organización de la sociedad. Sustentado en un conjunto de creencias y valores que deben regir lo que ellos llaman el orden social. De manera que un primer aspecto al que es necesario referirnos es la concepción neoliberal de la sociedad y del individuo. El pensamiento neoliberal concibe la sociedad, cito, como un orden espontáneo que se genera a sí mismo para los asuntos sociales, es decir, un ordenamiento que deriva de manera natural del proceso de mercado en el que el reparto de bienes y servicios corresponde exclusivamente al mérito individual o a la contribución de los individuos para producir esos bienes. A decir de Hayek, y lo cito, si la comunidad o el Estado son antes que el individuo, si tienen fines propios, independientes y superiores a los individuales, solo aquellos individuos que laboran para dichos fines pueden ser considerados como miembros de la comunidad. En realidad, dice Hayek, los conceptos mismos de humanidad en cualquiera de sus formas son por entero productos de la concepción individualista del hombre y no hay lugar para ellos en un sistema ideológico colectivista. Es decir, en el programa neoliberal solo existen los individuos, no grupos ni comunidades, y estos individuos solo tienen presencia y valor en tanto que productores, que fuerza de trabajo, y consumidores que compiten libremente en el mercado. Con base en la propiedad privada, argumenta Hayek, el sistema de mercado funcionando en libertad difunde el conocimiento y crea riqueza, pero cuando en una sociedad se pone a la comunidad por encima del individuo, cuando se exige el poder ilimitado de la mayoría, esa sociedad se convierte esencialmente antiliberal y cae fácilmente en el totalitarismo. A decir de Hayek, disponer de un amplio caudal de conocimientos básicos para la adecuada preparación cultural constituye, sin duda, el supremo bien que es dable alcanzar a cambio de un precio. Pero, asegura, no existen razones que induzcan a pensar que si los superiores conocimientos que algunos poseen llegaran a ser de dominio general, mejoraría la suerte de la sociedad. Diametralmente opuesto, en contrario a esa formulación profundamente individualista en la que prácticamente se borra la idea misma de sociedad y de comunidad,
la educación fundamental, que es educación social por excelencia, hace consistir su acción de manera primordial en estimular una amplia conciencia de la comunidad ante los problemas de su vida y una mejor organización del esfuerzo de sus miembros para buscarle solución mediante formas adecuadas de cooperación social. La educación, tomada en un sentido amplio, que abarque el conjunto de la comunidad y ejerce su acción mejoradora en todos los aspectos de su vida, es, más que una pedagogía, una sociología aplicada, una ética moral, una fuerza política, si es que por tal debe entenderse la orientación real, práctica, viva de la conducta de los grupos y las instituciones sociales. Las consecuencias que aquí derivan son las siguientes y constituyen las características fisonómicas de la educación fundamental. Sus fines se identifican con las necesidades sociales. Su programa es consecuencia de la investigación de esas mismas necesidades. Sus métodos descansan en la conciencia y actividad de la comunidad para resolver sus propios problemas, en la iniciativa de sus dirigentes naturales, en el principio de la colaboración y en la coordinación de las instituciones y servicios públicos. Lo que toda obra de educación fundamental se propone es obtener una participación activa del propio pueblo en la creación de su futuro. De ahí la importancia de organizaciones locales que encarnan de un modo directo los derechos y deberes de la ciudadanía y permiten que el pueblo ejerza cierto control de la sociedad en que vive. Como vemos, son perspectivas diametralmente opuestas. Una enarbola el individualismo en todos los ámbitos de la vida. La otra, la de la educación fundamental, pone en el centro de la vida misma a la comunidad. Y creo que no es necesario explicar más cada una de las citas en donde se explica la educación fundamental. El siguiente punto que pongo sobre la mesa es cómo el neoliberalismo fractura cualquier posibilidad de vincular la educación con la democracia, la justicia social y el bienestar. En el orden social neoliberal, resulta incongruente la existencia de un Estado que se asuma como inversor en la economía, que pretenda controlar los precios o que intente corregir los desequilibrios propios del mercado, compensando por la vía de la acción pública las desigualdades de cualquier tipo. Esa intervención, afirman, es contraria a la libertad individual, tanto si se realiza en el ámbito estrictamente económico, como si se lleva a cabo por la vía de los servicios sociales, educación, salud, vivienda, etc. Milton Friedman asegura que una mejor igualdad material, y lo cito, es una consecuencia agradable de la sociedad libre, pero no su justificación principal. Y cuando se plantea quitarles a unos para dárselo a otros, la igualdad entra en grave conflicto con la libertad. En ese sentido, asegura Friedman, no cabe confusión alguna. Las medidas estatales que pretenden lograr partes equitativas para todos reducen la libertad. En el ideario neoliberal es el mercado quien realiza la justa, entre comillas, distribución de la riqueza, y en ese sentido cada quien tiene lo que individualmente merece. La noción de justicia social, afirma Hayek, es un atavismo heredado de formas de organización primitiva que no tiene cabida en las sociedades modernas que buscan favorecer y preservar en el mayor alto grado posible la libertad y los intereses individuales. Es decir, en el programa neoliberal, ninguna forma de acción social puede justificarse con relación a la construcción de valores e identidades colectivas, ni a proyectos de desarrollo nacional preconcebidos, porque desconoce todo aquello que coloque a la comunidad por encima del individuo y desecha de principio toda posibilidad de asociar la educación con la justicia social, la distribución de la riqueza o el bienestar común. Desde una postura diametralmente opuesta, entre los principios de la educación fundamental,
se señala: los ideales sintetizados en las palabras libertad, democracia, paz y justicia social serán el punto de partida y el de llegada de la educación fundamental. Los ideales de libertad, paz y democracia como principios de convivencia del hombre se han enriquecido con el de justicia social, pues sin esta es imposible alcanzar aquellos que son el desideratum de nuestro tiempo. La educación fundamental y el nivel de vida son dos cosas que van estrechamente ligados. Evidente es que para que la democracia asegure plenamente el bienestar humano, tiene que dar respuesta satisfactoria no solo al problema de la libertad, sino al de la justicia social que demanda el mundo. Un aspecto más del ideario neoliberal que quiero traer a cuenta es la concepción de la educación como mercancía. En el orden social neoliberal, la educación no es un derecho, es una mercancía, un bien de consumo, y como tal pertenece al ámbito privado. Friedman afirma que las escuelas brindan un servicio relacionado con la instrucción de los niños y de los jóvenes, un servicio que, como cualquier otro, es necesario para el adecuado desempeño de los individuos en el orden social. Pero nada justifica que éste debe estar en manos del Estado y mucho menos brindarse de manera gratuita. Resulta claro entonces cuál es el fundamento del desfinanciamiento de las instancias educativas y, por supuesto, que no esté considerado como una prioridad el financiamiento público de la EPJA. Pero el programa neoliberal no se limita a la privatización de la educación, que sin duda es uno de sus objetivos, sino que busca, sobre todo, construir una sociedad ordenada en torno al mercado y que tenga como valores centrales el individualismo y la competencia. Y para ello la educación sí juega un papel importante. A decir de Friedman, en el sistema escolar, los padres y los hijos son los consumidores y el profesor y el administrador de la escuela, los productores. Su propuesta puntual con relación a los sistemas educativos es estimular el surgimiento de una gran variedad de escuelas en competencia para desarrollar un mercado. Y con relación a ello explica: no hay modo de predecir la composición definitiva de la industria educativa. La determinaría la competencia. La única predicción que puede hacerse es que sobrevivirían las escuelas que satisficieran a sus clientes, del mismo modo que solo continúan los restaurantes y bares que agradan a sus clientes. La función del Estado, explica Friedman, debe limitarse a asegurar que las escuelas mantengan un nivel determinado de calidad, como por ejemplo la inclusión de un mínimo común de asignaturas en sus programas, de la misma forma en que inspecciona los restaurantes para asegurarse de que mantienen un nivel sanitario mínimo. Resulta claro por qué, desde esta concepción, la EPJA no puede ser parte de la política educativa. ¿Por qué la falta del financiamiento público? ¿Por qué la EPJA es invisible? Con base en esos fundamentos neoliberales, el Banco Mundial determinó hace algunas décadas que la educación debe ser concebida en función de los requerimientos del mercado, es decir, que debe atender la creciente demanda de trabajadores adaptables que el mercado necesita en el contexto de la globalización. De ahí la insistencia en la aplicación de pruebas estandarizadas, de la certificación, de la feroz competencia entre individuos que se busca estimular en las escuelas y en general en la vida de los individuos. Contrario a ello, vamos otra vez a la educación fundamental. La educación fundamental, que es educación social por excelencia, hace consistir su acción de manera primordial en estimular una amplia conciencia de la comunidad ante los problemas de su vida y una mejor organización del esfuerzo de sus miembros para buscarle solución mediante formas adecuadas de cooperación social. La educación fundamental es una educación colectiva en sentido lato,
y por tanto su programa mínimo deberá tener en cuenta las necesidades y problemas del grupo, así como presentar agrupados los medios de su solución. Es un proyecto en el que, aun cuando las actividades humanas constituyen la materia a la que se refiere la educación fundamental, cada programa particular deberá conceder especial atención a los programas y necesidades más urgentes de la colectividad de que se trate. Su contenido, por tanto, variará considerablemente según las circunstancias. Por último, ya casi para terminar, quiero hacer algunas puntualizaciones con relación a la educación de adultos. Casi sobra decir que en el pensamiento neoliberal la educación de adultos solo puede tener un carácter compensatorio, limitado, porque la educación a lo largo de la vida se considera como una responsabilidad del propio individuo. Y los sujetos con los que nosotros trabajamos, los jóvenes y adultos de la EPJA, se encuentran en condiciones desventajosas para participar en un mundo competitivo de alta tecnología, de cambios constantes en la forma de producir. Por ello, en el esquema neoliberal, estos individuos no son necesarios, no tienen ninguna importancia. Contrario a esa negación, la educación fundamental plantea que educar a la comunidad es volver a las fuentes esenciales de la educación. Solo por un error de perspectiva biológica se piensa que el niño y el joven son los encargados de transformar la comunidad, porque de ellos se dice es el futuro. Pero el niño y el joven carecen del pasado para prever el futuro y de poder para actuar en el presente. Son los adultos quienes con la experiencia del pasado prevén el futuro, actúan en el presente y dentro de este actuar educan a la juventud y a la niñez. La educación fundamental es, pues, esencialmente educación de adultos. Recientemente tuvimos un conversatorio con motivo de la vigencia del pensamiento de Paulo Freire, y en él el doctor Alejandro Kusianovich destacó que ellos dijo, es decir, los defensores del neoliberalismo, digo yo, identifican palabras o frases que pueden ser una amenaza al sistema y los vacían de su contenido ético-político para hacerlos inocentes, neutros. Por ejemplo, dijo, ya no se habla de obrero ni de trabajador, sino de colaborador en la empresa. Así que como colaborador te pido ayuda para esto y lo otro y después adiós. En ese ejemplo, el cambio de lenguaje permite ocultar la relación capital-trabajo y la relación patronal-trabajadores. Y como esas palabras podemos encontrar otras muchas. Por ejemplo, poco hablamos de la educación como un derecho social y en su lugar solemos hablar de igualdad de oportunidades educativas. Poco hablamos de la educación como un espacio para la construcción de valores colectivos y en su lugar centramos nuestra atención en las competencias y los puntajes. El ideario neoliberal se ha incrustado casi imperceptiblemente en muchos de los docentes, en los jóvenes y adultos de nuestros países, poniendo como valores centrales de nuestra práctica social el individualismo, las rivalidades, la arrogancia, la competencia feroz. Luchar contra esas concepciones, rescatar y dar significado a nociones como las de justicia social y bienestar, resignificar el sentido de comunidad y de la educación misma, es una de las tareas centrales de la EPJA en la actualidad. Y para ello, rememorar la educación fundamental quizá puede aportarnos algunas ideas. Los invito a descargar en la página web del CREFAL y leer con atención este libro. Acá se los pongo, este libro, que se llama Educación Fundamental, Diario, Principios, Orientaciones Metodológicas, del cual recuperé la mayoría de las citas que leí, que presenté en este momento, y que de verdad creo que vale la pena. Nos ayudan. No estoy pensando yo en la cuestión de que hay que retomar la educación fundamental, ni siquiera el término, sino la esencia, los principios, los fundamentos de este trabajo nos pueden ayudar, creo yo, de una manera muy importante, como decía al principio, para ubicarnos, posicionarnos en nuestra práctica
educativa en general para repensar, ampliar y actuar en la EPJA. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Gabriela, por su intervención. A nuestra audiencia recordarle, si todavía no lo ha hecho, que está a tiempo de realizar sus preguntas y comentarios a la conferencista a través del enlace al Padlet que se encuentra en el chat de esta transmisión en vivo. Sin embargo, ya contamos con algunas preguntas en este momento que ha realizado la audiencia. Doctora Gabriela, esta pregunta la realiza Mauro Dávila Silva. Él dice: hay una enorme y clarísima diferencia entre una educación para el trabajo y una educación para la realización personal. En tal sentido, la libertad, como lo plantea Friedman, en oposición a la igualdad, ¿es posible que tienda a disminuir las brechas de equidad? ¿Voy respondiendo cada una? Sí. ¿Sí? La verdad no me queda muy clara la pregunta, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente en el pensamiento neoliberal, para Friedman, para Hayek, para von Mises, para todos ellos, sí hay una contraposición muy fuerte entre las nociones de equidad, de igualdad, de comunidad, de individuo, o sea, son prácticamente incompatibles. O sea, es un pensamiento profundamente individualista en donde todo se centra en la competencia en el mercado, en el mérito individual, y la noción de libertad que ellos manejan es una noción de libertad individual, absolutamente individual y absolutamente economicista en términos de economía. Nosotros a veces hablamos de la libertad así en general y pensamos que mayor libertad pues traería mayor democracia y mayor libertad podría disminuir las brechas de desigualdad. Por eso es muy importante ubicar cómo plantea el pensamiento neoliberal esta idea de libertad. Libertad igual a mis intereses individuales, no comunitarios, no sociales, no de grupo, no de país, míos como persona y teniendo como parámetro fundamental el mercado, la competencia en el mercado. Entonces, ahí es donde las brechas de desigualdad no se concibe ni siquiera como una brecha de desigualdad, sino se considera que cada quien tiene lo que merece según su mérito individual, según su cuestión particular. Creo que a lo mejor la pregunta se refiere a lo que nosotros hemos llamado la capacitación para el trabajo, la educación para el trabajo, como parte de la EPJA. Y yo creo que esto tiene que ver cómo enfoquemos el trabajo. Ahí es donde la insistencia de la educación fundamental viene con relación a la comunidad, a los proyectos comunitarios, precisamente pensando en mayor igualdad o menor desigualdad, en equidad, en colaboración, en solidaridad. Muchas gracias, doctora Gabriela. Aquí tenemos otra pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los ejes transversales de la educación fundamental para jóvenes y adultos en el contexto latinoamericano? Bueno, yo la verdad no quise más que presentar las citas de cómo está planteada inicialmente la educación fundamental, porque pienso que incluso en el lenguaje que utilizan y demás son muy, muy enriquecedoras, ¿no? Pero me parece ahí que el eje central, el eje fundamental, es esta idea de comunidad y esta idea de que la educación debe responder a las necesidades de las propias comunidades, pero además involucrándolas con la participación de las comunidades, buscando juntos, en conjunto, formas de solución y actuando siempre respetando y retomando todos los aspectos culturales, sociales, de vivencias. Creo que es el espíritu, el eje
el eje central de la educación fundamental. Incluso si se fijan, en el video se decía al final, casi al final, y también tienen que aprender a leer y escribir, ¿sí? No es solamente la cuestión de conocimientos específicos o conocimientos puntuales que alguien diga, tienen que saber esto, tienen que saber esto otro en las comunidades, cuando eso no se relaciona con la vida misma y las necesidades mismas y el sentir mismo de las propias comunidades. Ese sería, en mi opinión, la esencia de la educación fundamental. Muy amable. Por aquí tenemos otra pregunta, doctora Gabriela. Esta la realiza Walker Vizcarra, desde Ecuador. ¿Cómo modificar el discurso que define la educación de adultos como compensatoria? Cuando de partida ni todos los jóvenes ni todos los adultos parten en igualdad de condiciones. Tal vez no es compensatoria, sino un esfuerzo social por equilibrar condiciones. Sí, cuando hablamos de una política compensatoria, hablamos de una política que busca de alguna manera, como algo extra, como algo aleatorio, pues que una problemática no se agudice tantísimo, ¿sí? Como algo paliativo. No me refiero yo cuando digo compensatoria a la idea de que busca compensar las desigualdades por la vía de la acción pública, que esa sería la vía realmente como para intentar disminuir las brechas de desigualdad. La acción pública, financiamiento público, programas públicos, la inserción de la EBJA en todo el programa educativo nacional, la inclusión de la EBJA como una prioridad en el financiamiento, el crear todo un respaldo institucional para la EBJA, el articularlo con las necesidades específicas de las comunidades. Ahí estaríamos hablando efectivamente de una política o de unas acciones que ayudarían a compensar o disminuir el desequilibrio económico, la exclusión, la desigualdad social. Muy bien, muy amable. Finalmente tenemos una pregunta más, doctora Gabriela. Sí. Esta se relaciona precisamente a la actividad que ha desarrollado el CREFAL mientras el tiempo que usted ha estado como directora general. Y dice, ¿podría indicarnos cuál ha sido el trabajo del CREFAL tanto en la EBJA como en la educación fundamental en estos últimos años? Con mucho gusto. Yo tengo 2 años al frente del CREFAL y realmente todo el trabajo, como dije al principio, propiamente de educación fundamental, pues se fue dejando desde hace un buen tiempo. Todavía quizás hasta la década de los 70, el doctor Picón nos puede platicar más al respecto. Todavía había ciertas actividades como en ese sentido o en esa dirección. Pero digamos que en los últimos años, pues prácticamente eso se había completamente abandonado. Durante este tiempo que yo he estado al frente del CREFAL, pues además nos ha tocado la pandemia. Entonces eso ha complicado también un poco todo a todos, en todos sentidos, ¿no? Realmente lo que hemos hecho, decidimos diseñar y ofrecer de manera gratuita una serie de cursos taller de corta duración para apoyar la docencia y el aprendizaje virtual. O sea, en todos lados hubo que migrar de la actividad presencial así súbitamente al trabajo a distancia. Entonces nosotros dijimos, pues, ¿qué necesitan los maestros, los estudiantes, todo el mundo que necesita esta situación? Un poquito de esto que llamamos alfabetización digital, de este manejo de ciertas tecnologías. Entonces lo que hemos hecho es ofrecer, y pensamos, tiene que ser de manera gratuita si somos congruentes nosotros con la educación fundamental, estos cursos taller en línea
Han participado en estos cursos y un diplomado que tenemos ahorita alrededor de 5,000 personas de distintos países de América Latina, sí la mayoría mexicanos, pero también muchos de otros países de América Latina. Y creo que hemos logrado apoyar de esa manera, tanto a docentes como a profesores. Hay algunos de los docentes y de los participantes que trabajan en educación de adultos, otros en educación para el trabajo específicamente, que le llamamos acá en México, y muchos que no, que trabajan con niños o trabajan en el sistema escolarizado. Pero ese ha sido fundamentalmente nuestro trabajo estos años, por un lado, y por otro nos hemos dedicado también a darle importancia precisamente a esta parte de la recuperación de la memoria. Entonces hemos hecho videos, cápsulas informativas, recursos de apoyo, con base en los riquísimos, acervos que tenemos en el CREFAL, acervos fotográficos, documentales, videos de todo tipo, porque también es muy importante recuperar todo lo que hemos hecho en América Latina, que sí hemos hecho muchas cosas en América Latina para buscar impulsar, empujar la educación de jóvenes y adultos. Eso es lo que hemos estado haciendo este tiempo en el CREFAL. Gracias. Muy amable, doctora Gabriela Vázquez Olivera, directora general del CREFAL, por su valiosa intervención, por colocar sobre la mesa aspectos muy importantes, ¿no?, en torno a este tema central y sobre todo por la importancia y necesidad de retomar y fortalecer los principios de la educación fundamental en la actualidad, es decir, apostar por una educación, por una EPJA concebida como un derecho fundamental, participativa, contextualizada, democrática, y sobre todo, como usted lo ha mencionado, conciba como núcleo a la comunidad, ¿no?, para enfrentar ese sistema neoliberal que en este momento predomina en la región y que en muchas de las ocasiones limita ese financiamiento, creación de políticas educativas e invisibiliza este tipo de educación frente a la regular escolarizada, que en muchos de los casos favorece el fortalecimiento del mercado. Muy amable, doctora Gabriela Vázquez. En este momento pasamos a la intervención del doctor César Picón Espinosa, quien es presidente de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EPJA, quien realizará su propuesta de aplicabilidad de la temática de esta tarde-noche dentro del contexto regional y caribeño. Muy buenas noches, doctor César. Qué gusto tenerlo aquí. Tiene la palabra y bienvenido. Buenas noches, Javier. Mucho gusto. La cátedra agradece a la doctora Gabriela Vázquez, directora general de CREFAL, por habernos brindado un provocativo viaje académico en el tiempo, en el escenario del primer hito histórico institucionalizado de la educación de adultos, con particular incidencia en América Latina y el Caribe. Nos estamos refiriendo a la educación fundamental. Con nuestra distinguida conferencista, a quien además saludo cordialmente en mi calidad de ex especialista internacional de CREFAL durante 11 años, hemos tomado nota de que las concepciones paradigmáticas, las buenas prácticas, las innovaciones educativas pueden estar olvidadas incluso durante largo tiempo, pero luego regresan cíclicamente. Regresan con una masa crítica de una memoria histórica, de praxis educativa, de procesos y resultados, de trayectorias humanas y comunitarias que dan testimonio de sus vivencias, que se convierten en una idea fuerza que desde el pasado vienen al presente e incitan el desafío de reinventarse con adecuaciones creativas e innovadoras dentro del tiempo en que vivimos y de los territorios en los cuales actuamos.
La memoria histórica sobre la educación fundamental registra que hay antecedentes dignos de conocerse y reflexionar acerca de los mismos. Por ejemplo, conocemos las experiencias mexicanas de la misión cultural de la década de los 20 del siglo pasado. En ese mismo país, de las experiencias de avanzada de las escuelas rurales. Conocemos la experiencia boliviana del núcleo de Guarizata en la década de los 30 del siglo pasado. Más recientemente, conocemos la experiencia de los núcleos campesinos escolares del Perú, impulsados en la década del 40, y la experiencia de la nuclearización que abarcó no solo a las áreas rurales, sino también a las áreas urbanas del Perú, dentro del marco de la reforma educativa de los 70. Conocemos las experiencias brasileras que se aplicaron en forma contextualizada en algunos estados de dicho país, dentro de del marco de los principios de la llamada Escuela de Pátzcuaro. De las voces y actores del pasado vienen ecos que, como diría Federico Mayor Zaragoza, son la memoria del futuro. Un pasado que no implica ningún tipo de continuismo ahistórico, sino un legado que tiene potencialidades de modernización, de adecuación creativa, de reciclaje plástico dentro de los tiempos en que vivimos. De los interesantes planteamientos que nos hace la doctora Gabriela Vázquez, centrado fundamentalmente en la confrontación de la doctrina, de los principios del neoliberalismo versus de la educación fundamental, emergen elementos de reflexión y de propuesta. Comencemos con algo que emerge de los hitos históricos de la época. ¿Fue suficiente la década de los 50 del siglo pasado para lograr en los países de América Latina y el Caribe la plena apropiación, la realización de experiencias concretas en los diversos territorios nacionales, la maduración y frutos de una concepción paradigmática que fue reemplazada internacionalmente en solo 9 años por otra emergente, la del desarrollo comunitario, que tuvo presencia en la década de los 60 del siglo pasado? Lo interesante es rescatar que de los 60 en adelante, si bien formalmente la educación fundamental ya había sido reemplazada en la referida propuesta internacional impulsada por la UNESCO, siguió vigente en algunos países de la región porque tal educación se orientaba y se orienta al mejoramiento de las condiciones de vida, y agregaríamos en lenguaje moderno al mejoramiento de la calidad de vida, al cuidado de la salud, al desarrollo de habilidades domésticas y profesionales, al conocimiento y comprensión del ambiente humano, al conocimiento de la organización económica y social, al conocimiento de las leyes y del gobierno. Transportémonos en el túnel del tiempo de los 50 a los 50 del siglo pasado. Si ahora mismo, diciembre 8 de 2021, la concepción de la educación en general todavía tiene un halo de escolaridad y de relativo conocimiento y trabajo con las realidades educativas de los sujetos educativos y de sus entornos territoriales, imaginemos la reacción que esto causó, inclusive dentro de las propias agencias del sistema de las Naciones Unidas hacia los comienzos de la década de los 50
del siglo pasado. La Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OIT, UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas consideraron que la UNESCO, con la educación fundamental, invadía sus territorios, sus campos de competencia. En los tiempos en que vivimos, con la Agenda 2030, que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, todavía se arrastra este atrapamiento cultural y mental de que la educación tiene un espacio específico, es un sector, y por eso en dicha agenda solo se ha considerado como educación el ODS 4, que se refiere a la educación inclusiva y de calidad. Pero en la realidad, la educación y especialmente la EFJA puede y debe trabajar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y no solamente con el ODS 4. Los tiempos cambian, pero las cadenas mentales, los atrapamientos culturales, la lucha por los territorios institucionales dentro de una arraigada cultura burocrática internacional y nacional son resistentes y no siempre tienen la plasticidad, la interdisciplinaridad, la multisectorialidad, la interculturalidad para el abordaje de temas transversales como son los casos del desarrollo sostenible y de la educación. La educación fundamental, como hemos advertido en la presentación de la doctora Gabriela Vázquez, va mucho más lejos que la alfabetización y fue el referente principal del hito histórico que siguió a la educación fundamental. Me refiero al desarrollo comunitario. La educación fundamental, como nos refiere la conferencista, no fue en rigor una teoría, no fue un enfoque de desarrollo educativo, fue, un enfoque de desarrollo educativo, un proyecto educativo estratégico que se adelantó a su época y que permitió hacer una mirada y uso de la educación desde la perspectiva de las realidades de los sujetos educativos en los contextos territoriales en los que viven. En una visión humanista, hay seres vivientes, uno de los cuales es el ser humano. Consecuentemente, hay culturas, etnias, razas, lenguas, formas organizativas para la producción económica, social y cultural. Hay también un potencial de talentos y capacidades que no siempre pudieron o pueden desplegarse por falta de oportunidades, porque todavía falta un trecho significativo para que nuestras sociedades nacionales se conviertan, sean sociedades educadoras, sociedades de aprendizaje. La educación fundamental, con un director general de la UNESCO, Jaime Torres Bodet, de nacionalidad mexicana, fue promovida de modo especial en las regiones del mundo no desarrollado, en las 3/4 partes que refería nuestra conferenciante. Los países desarrollados desde una perspectiva asistencialista, de prejuicios y de reservas acerca del potencial educativo y cultural de los países no desarrollados, perdieron en la década de los 50 su oportunidad de brindar educación fundamental a sus propios sectores poblacionales y a los migrantes que no tuvieron en ese momento oportunidades educativas. La educación fundamental fue una concepción y una práctica en la que América Latina y el Caribe mostró al mundo su potencial de generar nuevas epistemologías desde abajo, desde su praxis educativa, en respuesta a sus raíces históricas, sociales y culturales, así como de sus diversidades. En el momento en que vivimos,
pregunta para nuestros interlocutores: ¿cuáles son las principales epistemologías de educación de jóvenes y adultas generadas en nuestra región? Las personas interlocutoras de esta audiencia, ¿cómo perfilaríamos, siguiendo las orientaciones de nuestra conferencista, una educación fundamental para todos los grupos de edad de nuestros países, con una flexibilidad y de diversificación requeridas, teniendo en cuenta las situaciones diversas de los sujetos educativos, de sus contextos diferentes, de sus diferentes expresiones y de sus trayectorias humanas, personales, familiares y comunitarias? En la tarea propuesta, ¿cómo los interlocutores de esta audiencia aprovecharíamos el pensamiento freudiano, la EPJA desde la diversidad, el enfoque territorial en su sentido amplio, la EPJA desde los sujetos educativos de las poblaciones indígenas, la EPJA desde el sujeto educativo de las poblaciones campesinas, la EPJA como instrumento de lucha contra la pobreza y las desigualdades estructurales al interior de los países, la EPJA como factor dinamizador del desarrollo sostenible. También, ¿cómo aprovechar la educación fundamental de los tiempos en que vivimos con jóvenes y adultos? Las acciones educativas con jóvenes y adultos en otros espacios de aprendizaje, además del Ministerio de Educación, es decir, otros ministerios, organismos e instancias de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales o subnacionales del aparato del Estado, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, las empresas y demás centros laborales del sector privado y la academia. ¿Cómo aterrizar la educación fundamental en su expresión de educación popular comunitaria en una perspectiva emancipadora y transformadora? Con esta conferencia magistral y renovando nuestro reconocimiento a la doctora Graciela Vázquez, directora general de CREFAL, entidad que es Casa Latinoamericana y Caribeña de la Educación de Adultos, estimados interlocutores de los países de la región, concluimos la programación correspondiente al año 2021. Nuestro sentido reconocimiento al coordinador del curso de maestría en educación de jóvenes y adultos de la UNAE, doctor Wilfredo García, por su dedicación e inteligente conducción de la cátedra. A la doctora Madeline Rodríguez, por su permanente apoyo académico y estímulo. Al magíster Javier Chamorro, por su prometedora y eficaz asistencia técnica a la cátedra. Nuestro sentido agradecimiento a los conferencistas magistrales que sembraron ideas, reflexiones y propuestas para fortalecer los movimientos nacionales y el movimiento latino y americano y caribeño de la EPJA, y a los interlocutores académicos y no académicos, en condición de personas y de instituciones, por su persistente y activa participación en las 11 jornadas regulares de la cátedra y en las 4 adicionales que fueron destinadas exclusivamente a los diálogos en homenaje a los aportes del pensamiento de Paulo Freire, particularmente en relación con las educaciones y aprendizajes con jóvenes y adultos. Nuestro reconocimiento también a las autoridades y funcionarios del área de comunicación de la UNAE, en la persona de su rectora, doctora Rebeca Castellano Gómez, por apoyar a la cátedra institucionalmente como UNAE y no solo como una práctica innovadora de una de sus unidades académicas. Nuestro reconocimiento también a la DDD International por su cooperación académica,
a través de la doctora Beate Schmidt de Lou. El equipo coordinador de la cátedra está evaluando en profundidad el camino recorrido y seguidamente el director de la cátedra, doctor Wilfredo García, presentará sus reflexiones e inquietudes de programación de la misma para el año de 2021. Muchas gracias a todas y todos por vuestra valiosa participación. En nombre de la cátedra, nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes y de sus respectivas familias en todos los sentidos de vuestros proyectos de vida. Nuestros mejores votos por el fortalecimiento y expansión de las acciones estratégicas de la EBJA en beneficio de las poblaciones jóvenes, adultas y adultas mayores de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor César. Sus propuestas de aplicabilidad, los diferentes temas que se han abordado en esta cátedra 2021 han representado un elemento sustancial para aterrizar esas necesidades, posibilidades y retos que tiene la EBJA en la región y el Caribe. Muy amable. Por favor, a la audiencia, no olvide registrar su asistencia mediante el enlace que se encuentra en el chat de esta transmisión en vivo. Pudimos encontrar algunas consultas al respecto en el chat, así que por favor no olviden realizarlo antes de finalizar esta transmisión. En este momento quiero dar paso al doctor Wilfredo García Felipe, coordinador de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EBJA, para que formule sus reflexiones finales en torno al sentido de la cátedra en este año 2021 y sobre lo que se está organizando para el año que viene, el 2022. Un saludo cordial, doctor Wilfredo. Bienvenido, tiene la palabra. Doctor Wilfredo, está cerrado su micrófono. Decía, disculpe, que muchas gracias, Javier, por la conducción. Como siempre, el doctor César Picón nos tiene acostumbrado a sus magistrales intervenciones. Yo, ya inclusive un grupo de aspectos que tenía aquí para plantear, no lo voy a reiterar. Yo asumo todas las palabras expresadas por el doctor César. Y yo me quiero concentrar entonces ahora en dos aspectos fundamentales. Me van a disculpar entonces todos los agradecimientos que tenía porque César Picón fue muy puntual y yo lo asumo totalmente. Me voy a referir a dos aspectos nada más. En primer lugar, a César, al doctor César Picón. A César, como lo acostumbramos a llamar, ¿no? No es una persona, es un maestro en todo el sentido de la palabra y muchas cosas se pudieran decir de César en este momento, en este proyecto, ¿no? Que es parte de un proyecto que tiene la Universidad Nacional de Educación. Y lo que me viene a la mente ahora es que cuando en nombre de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, la UNAE, le propusimos a César ser parte del claustro de profesores, él lo aceptó de inmediato, pero ya sin pasar mucho tiempo se comunicó conmigo y me dijo, yo creo que en vez de ser yo profesor de la maestría, podemos empezar a organizar una cátedra. Y yo le decía, ¿una cátedra, César? Sí, me decía, sí, una cátedra abierta que empieza a viajar por América Latina y el Caribe. Y yo realmente, y todo el equipo de la maestría, el comité académico, inmediatamente lo asumimos y participamos con él. Yo creo que hay que resaltar una cosa, bueno, ante todo, con la emoción se me pasó saludar y hacerme parte también de los elogios a la doctora Gabriela Vázquez, directora general de la CREFAL, que hemos tenido el honor, el privilegio y el gusto de tenerla aquí en este cierre de la primera edición de la cátedra. Eso es lo primero que quiero dejar sentado en este momento. Ha sido un privilegio. Yo sé que su conferencia, doctora, va a ser detonadora, va a ser muy reproducida y va a ser muy analizada. Estoy completamente. Muchas gracias en nombre de todo el equipo de la coordinación también de la cátedra por su presencia. Pero bueno, le decía de César porque el alma de esta cátedra está en el marco del maestro César Picón. Es la persona que tuvo la idea de iniciarla
es la persona incansable durante casi todo un año en la coordinación con excelentes especialistas como la que tenemos en el día de hoy, la que hemos tenido en académicos e inclusive líderes comunitarios, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, por mencionar uno, y realmente ha sido un privilegio contar con César y vamos a seguir contando con él como presidente de la cátedra para la segunda edición, porque como bien decía el maestro César, ya se está repensando cómo rehacer la cátedra para el 2022. La cátedra no se va a repetir, sino se va a rehacer. Y se va a rehacer con todo un movimiento comunitario, organizaciones sociales, y vamos a tener ya, en una que hemos estado analizando con César en estos días, contactos para escuchar diferentes criterios y hacer mucho más efectiva la segunda versión del ciclo de la cátedra. Yo quiero finalmente hablar de una triste noticia, ¿no? Porque dentro del comité académico de la maestría estaba la doctora María Eugenia Salinas, una especialista investigadora destacada de la UNAM, que apoyó incansablemente a la cátedra y que lamentablemente una terrible enfermedad hizo que no esté con nosotros ya en estos días. Yo quiero realmente recordarla en este momento y donde ella esté, que descanse en paz y que su enseñanza se estará siempre presente con nosotros. Es una incansable educadora que, repito, lamentablemente no está con nosotros en este momento, y yo le agradezco en nombre de toda la coordinación de la cátedra su apoyo, su interés, su dedicación, y que la seguiremos recordando con sus enseñanzas. A María Eugenia, nuestro gran agradecimiento donde estés, María Eugenia. César, no me quedan más palabras. Doctora Gaviera, tampoco me quedan más palabras. Realmente muy emocionado por llegar a este momento como parte de un proyecto, y yo quisiera que quien dijera las últimas palabras de esta sesión fuera el maestro César Rolando Picón Espinosa. Así que te doy la palabra, César. Muchas gracias, Wilfredo. Siento la misma emoción que tú estás viviendo este momento. Hemos llegado al fin de una primera jornada exploratoria inicial, y estamos a lo largo del proceso de evaluación. Hemos tenido el ánimo y ahora la decisión de reinventarnos para el próximo año, contando con una participación más ampliada y protagónica de organizaciones y de personas que hasta ahora no han podido participar o no les hemos dado ese espacio de participación. Lo que queremos es contribuir como cátedra al fortalecimiento de los movimientos nacionales y del movimiento regional y latinoamericano de educación de adultos en nuestra región. Creo que esa es nuestra divisa, dentro de una visión muy amplia, que no hace educación de adultos solo el Ministerio de Educación, pues lo hacen también todos los otros ministerios y todos los demás organismos del aparato del Estado. Pero a partir de eso, el segundo gran sector son el conjunto rico, amplio, diversificado de organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Luego, los centros laborales del sector privado y en donde los haya del sector público, y luego de la academia, de la universidad, de esa alianza que tienen que hacer los subsistemas de educación de jóvenes y adultos y el sistema de educación superior universitaria y no universitaria, particularmente para apoyar a los gobiernos locales y estaduales, en el caso mexicano, o regionales, o departamentales, o provinciales, en el caso de los demás países de la región. Lo fundamental es nuestro deseo de servir a América Latina y el Caribe en la búsqueda y en la definición del horizonte de sentidos de una EPJA transformadora para la época en que vivimos. Algo así como nos refería Graciela, para una educación fundamental, una EPJA, pero una EPJA que viene del pasado,
porque la primera Conferencia Internacional de Educación de Adultos se realizó en 1949. La que tuvimos hace poco en Brasil, bueno, fue en 2009. Pero lo que queremos es que la EFJA sea realmente un instrumento estratégico que impulse las grandes propuestas humanísticas de la comunidad internacional, que tienen que ver con la cultura democrática, la cultura de derechos humanos, la cultura de paz, la cultura de desarrollo humano sostenible, la cultura de la seguridad humana, la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida. Creo que esta cátedra, dentro de sus posibilidades y limitaciones, ha cumplido con su labor y por eso nos sentimos satisfechos de haber compartido esta aventura durante el año de 2021 a través del patrocinio fundamental de la UNAE, Universidad Nacional de Educación del Ecuador, que lo ha tomado como una tarea institucional y no solo de la maestría en educación de jóvenes y adultos. Yo creo que eso habla por sí sola de la visión que tiene una universidad moderna de comprometerse con su pueblo, de hacer de su educación no un círculo cerrado con los académicos, sino proyectarse al país real de los no académicos que viven en sus territorios, cada uno de los cuales con sus peculiaridades y por lo tanto con el desafío de generar sus sistemas territoriales de aprendizaje. No me extiendo más y he abusado del tiempo, pero Wilfredo, muchas gracias por la oportunidad que me das de cerrar el ciclo académico de la cátedra, académico y no académico de la cátedra del año 2021. Muchas gracias. Feliz fin de año para todos. Doctora, un placer haberla conocido. Feliz fin de año. Muchas gracias, doctora Gabriela. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela, doctor César. Gracias. Wilfredo. Igual a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes países de Latinoamérica que han posibilitado que se cristalice esta propuesta y llegue a los diferentes rincones a través de esta señal digital. Únicamente para culminar esta transmisión, recordarles a todas y todos quienes nos acompañan que pueden acceder a la página web catedraabierta.unae.edu.es, en donde encontrarán toda la información relacionada a este ciclo de conferencias magistrales y conversatorios de la Cátedra Abierta 2021. Sin más... Vamos a hacer llegar los certificados, Javier, los certificados que se van a hacer llegar. Sí, efectivamente, estamos ya trabajando en ello, así que no se preocupen, estaremos contactándonos con ustedes. Un gusto y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.